compró esa fuente. Nunca recibió un 5 del municipio. Lo hizo por el amor que le tenía a Sombrerete también. La gente que no sabe, por ejemplo, su papá tenía una visión empresarial muy grande. Aquí donde nos encontramos era una antigua casona, muy antigua, posiblemente colonial. El último dueño fueron unos italianos que trabajaban para la minería, y su papá y sus hermanos en ese momento la adquirieron. Tenía sus arquerías, tenía su noria, tenía sótano, tenía todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ellos ya, su papá con la visión que tenía, empezó con un negocio, una ferretera Italiamex. Italmex. Empezó con ella, que ya les compartí una fotografía del local. Él fue dueño del Cine San Francisco, sí, también. Con mi abuelo y él. ¿Con tu abuelo? Sí, mi abuelo, o sea, es que mira, ellos se les vino a lo del cine, porque cuando entregaron los inmuebles de San Francisco, que empezó la reconstrucción del convento y de todos los templos, empezó a trabajar el pueblo para ayudar a los frailes. Entonces se hacían peleas de box, se hacían kermeses, se hacían obras de teatro, bailaba la gente. Y otra de las cosas que empezaron a pasar cine. Y ahí en la sala de Profundis, de ahí del convento, ahí se pasaban las películas, y fue donde mi papá empezó ahí a manejar las películas. Ajá. Pero, ¿por qué creen que se llamaba San Francisco el cine? Porque empezó en San Francisco. Por eso el nombre. El nombre. Entonces ya después que ellos pasaban sus funciones de cine ahí en Profundis, en la sala de Profundis, y la gente entraba y pagaba, y se recababa fondos para la reconstrucción. Entonces ya después estaba ese terreno, y mi abuelo y mis tíos y todo, y empezaron a trabajar para hacer el cine. Y ya después se hizo el cine y se llama el Cine San Francisco. ¿El otro cine que había de quién era? Cine Hidalgo, de la familia Valles. ¿Eran los dueños? Sí. Ellos tenían cine, por ejemplo, en Chalchihuites, aquí en Sombrerete, y no sé en dónde más. Ellos tenían varios cines. Sí, pero sí, se conocía el Cine Hidalgo, porque el Cine Hidalgo fue primero que se me hace, pero era teatro. Era el teatro del pueblo. Y no, fue cine siempre, y tenía, digo, que como 300 butacas. Al principio no sé qué tenía, pero después se fueron acomodando butacas y todo eso, pero sí fue todo esto, como te estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita ya estamos rescatando la historia del Cine San Francisco para los que no la conocen, porque muchos saben que era el Cine San Francisco, después fue Capricio, y después fue del sindicato, sí, como oficinas del sindicato. Pero me comentabas también que, por ejemplo, ahí había, cuando era cine, había veces que iban algunos grupos a tocar, había presentación de reinas, porque hay fotografías antiguas donde vienen la reina caminando. Hay un joven Cordero, que era hermano de Aurorita Cordero, y va agarrando a una señorita de la mano, van caminando hacia abajo. No, se me hace que, bueno, mira, después de que se cerró el cine, se hizo como salón y tenía el foro. Entonces era donde estaba arriba la pantalla y todo, y se usó como para eventos. Inclusive cuando te enfrentabas de fiesta, ahí se ponía el grupo musical, y abajo tenía sótanos ahí, y había muchas cosas ahí abajo de lo que ya no se usaba del cine. Pero sí, o sea, tuvo varias etapas. Y te digo, pero así ha pasado más o menos un resumen de más o menos de lo que pasó. De lo que pasó. No, pues ya mira, dimos un recorrido por la historia, la fuente, lo que era aquí una casona antigua de unos italianos, Cine San Francisco, el antro o disco, porque en nuestra época un antro era de mujeres perversas y malas, porque en nuestra época eran discos y era tardeadas y vete temprano a tu casa y no hay vino. Pero ya ahorita les dicen antros y dices tú, ¿hay antros? O sea, han ido evolucionando los conceptos. Por eso digo, era muy diferente una discoteca a un antro como la manejan ahorita. No, en aquellos la discoteca era ir a bailar, a divertirte y todo eso. Pero sí, te digo, así empezó todo esto. Inclusive aquí, esto era la bodega de la ferretería, por eso se llamó La Bodeguita. Porque ya porque era de tierra, donde tenían las varillas y todo eso, vendía de todo mi papá. Entonces ya cuando se sacó las cosas de la bodega y que se amplió allá la tienda, entonces aquí ya se le puso su piso y todo, y se le puso bodeguita porque era la bodega de la ferretería. Y para la gente que no sabe, aquí les va algo.